Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Alors, nous essayons de nous adapter un petit peu à vos demandes, à ce que vous pouvez ressentir. On sait que vous êtes fatigués, donc on va avec Pilar et Javier, vont nous permettre d'avoir une ébauche de ce que fut la Seconde République. Parce que la Seconde République, c'est ce qui va permettre l'arrivée des républicains au pouvoir et la promotion d'un certain nombre de valeurs universelles. Donc, ils vont vous faire un cours que j'essaierai de traduire ou de résumer parce que ce ne sera pas forcément facile et qu'il faudra aller assez vite. Donc, je résumerai un petit peu ce qu'ils ont dit et ensuite, nous aurons une petite collation avec nos amis espagnols, hein, et nous terminerons la fin d'après-midi comme ça, hein, par les retrouvailles. Voilà. Vamos a ir resumiendo. Vamos a ver. El 14 de abril de 1931, hace 80 años, unos pocos días, entre 80 años, la primavera trajo un regalo a la población española. Se proclamó la Segunda República. La historia no sucede las cosas así como así. No fue llegar y proclamarse. ¿Qué había pasado? Voy a resumir rápido. Desde 1900 a 1930 se habían experimentado una serie de cambios en este país que requerían un cambio social y un cambio político. Había cambiado mucho España. Había pasado en esos 30 años de 18,5 millones de habitantes a 24 millones de habitantes. La esperanza de vida había ascendido de 35 años a 50 años. La tasa de analfabetismo en España se había rebajado de un 60% de analfabetos a un 35% de analfabetos. Habían cambiado muchas cosas. La sociedad había cambiado y exigía nuevos tiempos. Bueno, Pilar, perdona que te interrumpa, pero para mí es necesario que vaya explicando un poco, si no te molesta. Ven aquí conmigo. Bueno. Y me dices, para. Alors, le 14 avril 31, l'Espagne a vu arriver une sorte de cadeau, hein, qui, après des années difficiles, c'est la proclamation de la Seconde République. Hein. C'était un cadeau, mais qui était le fruit d'une évolution qui s'était produite dans les années précédentes et qui s'était caractérisée par une série d'avancées, d'évolution de l'Espagne. Alors, il y a par exemple, l'Espagne était passée de 18 millions d'habitants à 24 millions d'habitants. Ensuite, le taux de mortalité avait régressé, puisqu'on était passé, comment dirais-je, d'un taux de mortalité à 35 ans à 50 ans. Donc, vous voyez que la population avait quand même vieilli beaucoup plus. Enfin, il y avait aussi le problème de l'analphabétisme. L'analphabétisme était passé avant les années 30 de 60% de la population, hein, donc 60% d'analphabètes, à environ 35%. Donc vous voyez que la société espagnole allait en évoluant petit à petit. Et ce 14 avril 1936, c'est l'arrivée de la Seconde République, c'est le cadeau que le destin fait à l'Espagne. Pero, ¿qué pasaba en Europa en aquel momento? El contexto internacional era complicado, era muy complicado. Tenemos la crisis económica de Wall Street, el crack de 1929, y políticamente había cambiado también Europa. De 1910 a 1930, monarquías hereditarias que llevaban mucho tiempo en Europa habían caído.
serán sustituidas por repúblicas. Pero estas repúblicas, la primera que se proclama será Portugal, 1910. La última será España, 1931. Pero todas estas repúblicas caerán bajo las garras del fascismo. ¿Veis lo que pasaba? Y de los totalitarismos. Lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en la Unión Soviética. Malos tiempos para las democracias. Malos tiempos en aquel momento para las democracias. Chantal, moi je parle moi, parce que c'est mon boulot. Alors vas-y. Alors, dans les années 30 en Europe, bon, les régimes en Europe vont voir apparaître des régimes totalitaires. Ça fait partie de notre programme de première, les régimes totalitaires. Et entre 1910 et 1930, les empires centraux s'effondrent. Il n'y a plus d'empire allemand, il n'y a plus d'empire hongrois. Et il va se remplacer par la République. Il va y avoir ce qu'on appelle une balkanisation de l'Europe. Ces républiques, la première république qui sera proclamée, c'est le Portugal, 1910, dernière, l'Espagne, 1936. Et ces régimes totalitaires, ils sont de tout type. Le premier, c'est l'Italie, avec Mussolini, des années verts, la marche sur Rome, ça devrait rappeler certains souvenirs à mes élèves. La marche sur Rome, Mussolini, c'est les fascistes, suivi début des années 30 par Hitler, et un cas à part, qui est la Russie, qui en 1917 va basculer dans la révolution, en 2 temps. La révolution de février, qui va pouvoir un régime libéral, et la révolution d'octobre, qui est une révolution communiste. Et cette révolution communiste sera quand même confisquée par Joseph Djougashvili, vous connaissez son nom, Staline, et qui mettra en place un régime lui aussi totalitaire. Donc l'entre-deux-guerres en Europe, c'est l'avènement des régimes totalitaires. Et la guerre, enfin la République espagnole, naît à un moment où en Europe gagne l'idée d'un pouvoir fort, d'un pouvoir totalitaire, et qui remet totalement en cause le libéralisme à cause de la crise économique de 1929, et pour l'Allemagne et l'Italie, mais surtout pour l'Allemagne, à cause du diktat de Versailles, de la paix tronquée, avait dit Keynes, cette paix inhumaine qui va plonger l'Allemagne dans les bras de fer. Volvamos a España. Hemos visto Europa, volvamos a España. ¿Qué pasa en España? En 1902, Alfonso XIII sube al poder. El sistema de la restauración está en crisis. No funciona ya el sistema de partidos, es corrupto, es un sistema pseudo-democrático, por ser generosa, y la situación es insostenible. Es insostenible y hay intentos de reforma para solventar eso. En la última etapa, antes de proclamarse la dictadura de Primo de Rivera, hay intentos para democratizar el país. Pero en ese momento se produce el golpe de Estado del general Primo de Rivera y rompe con cualquier intento de democratización en España, que existían, rompe. La situación era tan corrupta que casi toda la sociedad lo vio bien. Y tuvimos un gobierno en el que teníamos Alfonso XIII de rey sin poder, y quien realmente gobernaba era don Miguel Primo de Rivera, un militar, un golpe de Estado para poner orden en el país, ¿Qué supuso ese golpe de Estado? Ese golpe de Estado supuso romper cualquier intento de modificación que podía haber habido. En principio era transitorio, era un golpe de Estado transitorio para poner ese orden que ellos decían. Pero en 1925 el dictador pretende quedarse y empieza a bajarse de ese apoyo que él tenía, población española. Muchos que le habían apoyado, empiezan a negarle el apoyo.
a los penúltimos que pide apoyo es al ejército, no se lo dan. Y por último se lo pide al rey y no se lo dan. Así que en 1930 Primo de Rivera abdica. ¿Y qué nos quedamos? Con Alfonso XIII. ¿Y qué pretende Alfonso XIII? ¿Qué pretende? Volver a implantar la Restauración. Esos partidos ya no funcionaban. Y además, socialmente, tampoco tenía apoyos. Muchos monárquicos, cuando vieron que había apoyado la dictadura de Primo de Rivera, se pasaron a posiciones republicanas. Ministros incluso de él. Ministros de él, como Alcalá Zamora, Miguel Maura, pasarán a posiciones republicanas. El republicanismo iba creciendo. Las tertulias que eran republicanas, esas tertulias republicanas, acabaron transformándose en partidos republicanos. Y no servía aquella forma de gobierno. El rey se estaba quedando solo. Ante esa situación, pretende implantar de nuevo el sistema de la Restauración. Pero como venimos de una dictadura, hay que volver a convocar elecciones generales para las Cortes. El Parlamento, en España el Parlamento se llaman Cortes. Y elecciones municipales. Mientras sucede eso, el 17 de agosto de 1930, esos partidos republicanos que habían surgido firman un pacto que es el Pacto de San Sebastián. Y en el Pacto de San Sebastián determinan ir hacia una república, comprometerse a traer una república a España. Alors, la situation d'Espagne. L'Espagne, c'est une monarchie qui tente de se démocratiser. Le roi, c'est Alphonse XIII, mais c'est un système qui est rongé par la corruption et c'est un système de parti qui ne fonctionne pas. Il va y avoir un coup d'État du général Primo de Rivera qui va mettre fin à cette tentative de démocratisation de l'Espagne. Et comme c'était un régime qui était corrompu, à l'origine, Primo de Rivera a un soutien à la fois de la population et de l'armée en Espagne. Mais Primo de Rivera avait présenté son régime comme étant un régime transitoire, le temps de ramener l'ordre en Espagne pour pouvoir après reprendre un processus plus ou moins démocratique. En 1925, Primo de Rivera commence à s'installer et il va perdre petit à petit ses appuis. Appui de la population et surtout appui de l'armée. Et en les années 30, il y a eu un conflit entre Alphonse XIII et Primo de Rivera. Et Primo de Rivera, et le roi va demander à l'armée si l'armée soutient Primo de Rivera. L'armée va dire que non, il va perdre l'appui de l'armée, il va perdre l'appui du roi, et Primo de Rivera va abdiquer. Et là on se retrouve dans une situation un petit peu particulière, où il ne reste plus que le roi. Et le roi, lui, va essayer de remettre en place un système monarchique. Mais, comme on sort de dictature, il faut donner une légalité. Et il va donc convoquer des élections aux Cortes, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale espagnole, et des élections municipales. Ces élections vont donner une majorité aux républicains, et qui, par le pacte de Saint-Sébastien, va décider de donner à l'Espagne une république. Alors cette démarche-là est une particularité dans la création de la République espagnole, c'est-à-dire que l'Assemblée qui a été élue, les Cortes qui ont été élus en 1930, n'ont pas été élus pour écrire une constitution, mais par le pacte de Saint-Sébastien, ils se sont octroyés le droit d'écrire une constitution et de donner à l'Espagne une république. Había que hacer elecciones. ¿Por cuáles empezamos? Municipales, para la Asamblea General, Cortes. Deciden que sean municipales. Ha habido también intentos de establecer la República
vía de la insurrección. Jaca, Cuatro Vientos, fracasan. La República vendrá a este país no por una vía militar, sino por la vía de la soberanía popular, por unas elecciones. ¿Qué elecciones? Municipales. Deciden que sean primero elecciones municipales. Esa coalición del Pacto de San Sebastián, esa coalición que estará formada por republicanos y por socialistas, se presentarán conjuntamente a las elecciones. Y servirá el caciquismo para manipular los votos en este país. No será posible aquel caciquismo que había funcionado durante toda la Restauración. No será posible. Posiblemente en el medio rural sí, pero en 41 de las 50 capitales de provincia gana la coalición republicano-socialista. Y esa coalición habían acordado proclamar una república. El 12 de abril son las elecciones y el 14 de abril esa coalición en el Ministerio de Gobernación de Madrid, en ese balcón, los líderes de esa coalición, encabezados por Alcalá Zamora, que había sido ministro de Alfonso XIII, esa coalición proclamará la Segunda República. Pero antes de proclamar la Segunda República, el rey no sabía qué hacer ante aquel resultado de las elecciones. Le preguntan al presidente de gobierno en aquel momento, que era el almirante Aznar. Y le dicen: ¿usted cree que esto ha sido una crisis? Hay una crisis de gobierno. Y dice el presidente de gobierno: ¿qué más crisis quieren ustedes?, le dice a los periodistas. Un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano. A pesar de todo, Alfonso XIII no se quería ir. Pero Romanones, el conde de Romanones, le dice: Majestad, márchese. Ante la fuerza de los votos no podemos hacer nada. Y fijaos, llega a París don Alfonso XIII y los periodistas le preguntan: Majestad, ¿qué ha pasado en España? Y dice: nada, una tormenta, ha sido una simple tormenta que pasará enseguida. No volvió a España, vivo, no volvió a España. ¿De acuerdo? Alors, suite aux élections municipales, sur les 41 capitales de province, c'est 40 vont devenir républicaines, et surtout la coalition va permettre d'éviter les fraudes au vote. Ce que ma collègue appelait les caciques, c'est en gros ce qu'on appellerait nous en béarnais les capulates, les hobereaux, les gens qui avaient le pouvoir avaient tendance à surveiller les votes pour que les votes ne soient pas sincères. C'est-à-dire que les gens ne puissent pas voter comme ils ont envie de voter. Avec cette coalition, il y a une telle pression que le vote, lui, va être sincère. Et donc l'Espagne, c'est Aznar qui répond au roi, l'Espagne s'est couchée royaliste et s'est levée républicaine. Et là, le roi ne sait pas trop quoi faire. Il va partir à Paris pour un voyage officiel et ne rentrera jamais vivant en Espagne, puisque la République est proclamée. Après sa guerre civile, sous Franco, il est, si je me souviens, son bon état de séjour en Espagne, et c'est son fils actuel, le roi actuel, Juan Carlos I de Borbón y Borbón, qui succède, mais lui n'est jamais revenu en Espagne. Ya teníamos una república en España, pero cambio de gobierno y crisis económica conjugan mal. Mirad, hemos tenido muy mala suerte en este país. Siempre que hemos querido establecer un sistema republicano en España, siempre que hemos querido establecer, una democracia en España, a veces la mente te hace malas jugadas. Una democracia en España, no te rías, Raymond.
Siempre que hemos querido establecer un sistema democrático en España, nos ha coincidido con una de las crisis más graves del sistema capitalista. Esta vez, 1931, nos coincidió con la crisis del 29. Cuando murió el general Franco y quisimos establecer un sistema democrático en este país, el sistema capitalista tuvo una crisis terrible también, la de 1973. Nos lo han puesto siempre muy difícil. Nos lo han puesto siempre, siempre muy difícil. Pero fue una fiesta popular. Fue una fiesta popular. ¿Todos se alegraron de esa fiesta popular? Pues no, no todos se alegraron de esa fiesta popular. La Iglesia Católica la vio como algo terrible. Hay textos que nos indican cómo lo habían visto y cómo hay un documento de un estudiante de un colegio religioso en Salamanca, de Juan Crespo, que recuerda cómo el director de su colegio les dijo que la ingratitud de los españoles con el rey alabó el servicio de la monarquía, y dice, y al final casi lloraba, y nosotros también llorábamos. Los terratenientes ennoblecidos y todos los industriales y financieros, pues no sé cómo la vieron, pero fijaos, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1931 retiraron de las cuentas bancarias 917 millones de pesetas. No la veían demasiado bien. Y desde los que salieron a la calle, ¿cómo la veían los que salieron a la calle? Pues había desde los que la veían con una esperanza de reformas, a quienes la veían como una forma de revolución. Para amplio sector del movimiento obrero, apoyar a la República no significaba defender una democracia liberal y parlamentaria. Los socialistas estaban divididos. Estaban el grupo de Indalecio Prieto, que sí que la veía como una forma, un fin de un gobierno democrático para hacer reformas. Pero en cambio teníamos a Largo Caballero, que la veía como un medio para llegar al socialismo. ¿Y cómo la veían los anarquistas? Pues la vivieron como una fiesta, ya que ese nuevo gobierno les permitía salir también a la calle, que Primo de Rivera los había tenido, tanto a los anarquistas como al Partido Comunista, los había tenido totalmente ilegalizados. Lo veían con una posibilidad, pero aunque eran antiparlamentarios y revolucionarios, discutieron si convenía presentarle frente a esa república que había nacido. Galo Díez, un dirigente muy respetado dentro del anarquismo, en el congreso que hubo de la CNT en Madrid, manifestó, os leo la frase, no era prudente perder lo poco seguro por lo mucho inseguro. Había de todo. Lo mismo que había aquí estaba pasando en el resto de Europa. Lo mismo. No lo mismo. Yo, por lo que he escuchado a los historiadores, el otro día escuchaba a Julián Casanova y decía, la República de Weimar había estado mucho más asediada y había más inestabilidad que podía haber en la República Española. Porque a pesar de las posiciones autoritarias y antiparlamentarias que podía haber, la República fue capaz, el gobierno de la República fue capaz de hacer frente a cualquier tipo de insurrección que hubiese. Porque, hijos, en la República Española gobernó la izquierda y fue capaz de, cuando hubo un golpe de Estado, el de Sanjurjo, hacerle frente. Gobernó la derecha y cuando hubo una revuelta bolchevique en Asturias, le hizo frente. Y volvió a gobernar la izquierda. La diferencia fue que cuando ganó la derecha, la izquierda respetó el resultado de las urnas. Pero cuando ganó la izquierda,
la derecha no respetó en 1936 el resultado de las urnas. El gobierno de la República era capaz de hacer frente a los problemas que había. Mientras las fuerzas del orden público obedeciesen al gobierno de la República, que era su obligación, fue capaz. Cuando un sector de las fuerzas del orden público no respetó, no acató las órdenes del gobierno de la República, dieron un golpe de Estado, ahí sí que saltó todo por los aires. Hasta que no se produce eso, la República es capaz de todo eso. Alors, juste, donc avec la République, c'est une fête générale, mais très vite ça va basculer dans un sentiment de révolution. C'est-à-dire que les ouvriers, le peuple espagnol, prend cette République comme une révolution, et là il va y avoir trois visions différentes. La première, je dirais une vision de gauche libérale, qui voit la possibilité de mettre en place une démocratie libérale. La deuxième, c'est l'arc Cavalier, qui voit ça comme un moyen d'arriver au socialisme, c'est-à-dire à un régime à peu près semblable à la vision marxiste de la politique. Et après, les anarchistes qui, eux, voient ça d'un anti-parlementarisme comme une fête, mais l'anarchisme a ceci qui, eux, rêvent d'une société sans État. Ce n'est pas le bazar, hein, une société sans État, mais sans Parlement, c'est l'opposé du système libéral. Et donc, ceux qui ont fait la République ne sont pas d'accord au départ sur l'utilité ou l'utilisation de cette République. Néanmoins, ils ont réussi à faire front pour mettre en place des réformes pour gérer ce pays. Et si l'on regarde, est-ce possible des lèvres Le pourcentage. Tout antérieur. Oui. Oui, avec le pourcentage. Si l'on regarde les élections, en 1931, c'est la gauche qui est majoritaire. En 1933, la droite est majoritaire. Mais je vais quand même préciser quelque chose, si tu me permets, Pilar. En 1933, la derecha, la droite, est majoritaire parce que les anarchistes avaient donné consigne de ne pas voter à ces élections. C'est-à-dire que les anarchistes n'ont pas voulu participer à ces élections. Et la droite va arriver au pouvoir, mais il n'empêche que les partis de gauche aux Cortes vont respecter ce résultat des urnes. Par contre, en 1936, avec de nouveau le retour de la gauche, avec une entente avec les anarchistes, là par contre, la droite ne va pas accepter ce résultat d'élection. Quoi qu'il en soit, la gauche qui a mis en place la République en Espagne a toujours réussi à faire un front pour mener les réformes et pour gérer le pays quand ils étaient en situation de le gérer. Viene el gobierno de la provisional y ya termino para ver las reformas. Y voy a utilizar, para ver cómo era ese gobierno provisional, Antonio Machado, el 14 de abril de 1937, al año de haberse proclamado la República, dice esto del gobierno provisional. Lo he resumido y dice: unos cuantos hombres honrados que llegaban al poder sin haberlo deseado, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación. Tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho, ni desertaron de ninguno de sus deberes. Ni desertaron de ninguno de sus deberes. Parmi un grand poète espagnol, à partir du moment où est arrivé ce gouvernement provisoire, a écrit, il s'agissait d'abord d'Antonio Machado. Antonio Machado, c'est un des plus grands poètes de l'Espagne du XXe siècle. D'ailleurs, il est parti quand la guerre d'Espagne est éclatée, il est parti. Et il est mort à Collioure, en France, à côté de Perpignan. Dicho sea de paso, soit dit en passant. ¿Puedes repetir las frases para que... Alors, Antonio Machado donc, a dit sur la situation sur la prise de position de ce gouvernement provisoire en 1931, quelques hommes d'honneur sont arrivés au pouvoir sans l'avoir désiré, mais obéissant à la volonté progressive de la nation,
eurent l'insolite et géniale idée de légiférer en s'en tenant à des normes strictement morales. Et ces hommes, qui n'étaient en rien des révolutionnaires, pleins de respect, de mesure et de tolérance, ne voulèrent aucun droit, ni ne désertèrent aucun de leurs devoirs. Y ya terminó. Era un programa ambicioso que ahora nos va a explicar Javier, que afectaba a todos los órdenes de la sociedad y del Estado. Pero no solamente era un cambio de gobierno, era un cambio de vida, complicado. Pero me apetecía destacar que era complicado aquel momento para la República de España. Y aquí os pongo el dilema de aquel momento. Aquí tenéis dos mujeres luchando por el voto de la mujer. Clara Campoamor, que defendía el voto de la mujer en España. ¿Cómo estaba España? ¿Cómo estaban aquellas reformas? ¿Qué pasaba en España? Lo podemos entender con la posición de Victoria Kent. Victoria Kent votó que no al voto de la mujer en España. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que si la mujer votaba, ganase la derecha y todos esos proyectos que hemos estado hablando y que ahora os va a explicar Javier, fueran al traste. Dilema el de estas dos mujeres. Yo siempre cuando les explico, mis alumnos están delante, siempre les digo, ¿qué hubiese hecho yo en aquel momento? ¿Cuál de las dos tenía razón? Siempre la Campoamor, siempre la Campoamor, siempre la Campoamor. Nada más, pasemos a las reformas. Je pense que là, sur le vote des femmes, il n'y a pas besoin de traduction, mademoiselle. Le vote de la mujer. Alors, il y a deux femmes, en gros deux femmes, Clara de Campoamor, qui elle était pour le vote des femmes, et au contraire, Victoria Kent, qui bien qu'étant progressiste aussi, ne voulait pas du vote des femmes parce qu'elle pensait que ces femmes seraient influencées et voteraient pour la droite. Mais Pilar dit toujours à ses élèves, c'est Clara de Campoamor qui avait raison. Hein, c'est elle qui a eu raison de faire confiance aux femmes. Parce que la République est arrivée comme ça au pouvoir. Mientras lo ponéis, ¿tenéis alguna duda de lo que he explicado? ¿Alguna pregunta? Nada más que cuando hablas... No he hablado de los comunistas porque no había. Es eso que digo. Cuando hablas de la huelga bolchevique, no era la huelga bolchevique porque era una parte del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y Besteiro fue nombrado jefe... Escuchad lo que dice. Y Besteiro, que era un dirigente del Partido Socialista Obrero Español, que estaba contra la huelga revolucionaria. Besteiro sí. Pero le hicieron, a Besteiro le hicieron director de la huelga esa, y acató, y fue a la cárcel en aquellos tiempos. Sí, fueron todos. Fueron todos, y en Asturias, pero los únicos que lucharon fueron los de Asturias. ¿eh? Sí. Fue una huelga general, que no triunfó, que fracasó en todos los sitios, pero en Asturias... Y fue después una represión. Fue una represión terrible. Una represión tan terrible que mandaron a Franco con todo el ejército moro a ir casa por casa. Y fueron todos encarcelados. ¿De acuerdo? Y es más, cuando el franquismo... Nada. Luego hablamos, Bueno, pues buenas tardes. Voy a recoger un poco el planteamiento que ya había comenzado Pilar para hablar de las reformas, ¿no? Yo prefiero partir de aquí. ¿Por qué ilusionó tanto la República? Efectivamente, no era un cambio de gobierno, no era simplemente la República, después de tantos años de una monarquía corrupta, manipuladora de las elecciones, en las que una oligarquía, unos pocos, la oligarquía económica, social y política había dominado el país absolutamente, para el pueblo llano
decir república significaba cambio, significaba esperanza, significaba reforma y significaba prácticamente revolución. Ese es el gran problema de la república, que en sí es un cambio de gobierno, un cambio de orientación, el intentar reformar, modernizar el país, pero por detrás había la gran esperanza de unas clases sociales que habían estado excluidas del sistema político, del sistema social también, que habían estado oprimidas y que no habían podido ver satisfechos sus ansias, sus derechos. Y eso es lo que significa fundamentalmente la república. Ahora es el momento de transformar el país. Pero transformar un país de modo democrático, con leyes aprobadas en el Parlamento y poco a poco es complicado. Y más en una situación económica difícil, como la que era aquella, con un gran endeudamiento del Estado que había hecho anteriormente Primo de Rivera con una política de grandes obras públicas, y en ese momento le toca a la República hacer frente al menos a 4 grandes aspiraciones pendientes. No sé cuál poner en primer orden. La aspiración social quizá más importante en una sociedad todavía en que económicamente el 45% de la economía española era de sector primario, de agricultura y ganadería, indudablemente la reforma agraria era una cuestión básica, porque era un país donde la propiedad de la tierra estaba absolutamente mal repartida en propiedad de unos pocos. Por ejemplo, el duque de Medinaceli tenía 82.000 hectáreas en su poder, y en cambio había 2 millones de campesinos sin tierras que estaban esperando, 2 millones de campesinos hambrientos en unas condiciones lamentables, esperando un ansiado reparto de la tierra, al tener la parcela de tierra que les permitiese vivir. Bien, esa era una de las reformas. Donc là, les premières réformes, ça va être pour essayer de faire la République espagnole une République sociale. L'Espagne à l'époque, l'activité principale c'est le secteur primaire, en particulier l'agriculture, c'est 45% du PIB de l'Espagne de l'époque, et cette agriculture c'est très mal répartie, puisque la majorité des terres est tenue par une minorité de possédants, dont l'Église, et il y a plus de 2 millions de paysans sans terre. Donc il semble basique et logique qu'il y ait une réforme agraire qui redistribue les terres aux paysans. Donc là, ça sera une des premières ambitions de cette République. Bien, pero por otro lado, una de las cosas por la que la memoria histórica del país recuerda especialmente la República, y más en el ámbito que nos movemos, es por la reforma educativa. De alguna manera, muchas veces se habla de la República de varias formas. Una, la época de la gran ilusión, y otra, la República de los maestros. Y voy a intentar explicar por qué. Pilar antes nos ha comentado que en 1930-31 había 6 millones de españoles analfabetos. Había alrededor de un 30%. ¿Por qué? Porque la oligarquía que en los momentos anteriores, en todas las épocas anteriores, había dominado en el país, no se había preocupado de establecer una red de escuelas que permitiese la escolarización universal. En el momento también de proclamarse la República había aproximadamente 1.700.000 niños sin escolarizar. Y esto, para unos dirigentes como los republicanos, herederos, ahora hablaré también un poco del espíritu de la institución libre de enseñanza, consideraban que solo podía haber ciudadanos conscientes y libres si eran ciudadanos con capacidad de informarse, de poder razonar sobre las cosas y poder criticarlas. Eran unos ciudadanos que, en frase de Rodolfo Llopis, el director de la inspección de primaria en aquellos momentos, se trataba únicamente de conseguir que unos españoles que habían nacido para ser súbditos de la monarquía, para estar obedeciendo a la monarquía, pasasen a ser ciudadanos conscientes de la República. Ese era el objetivo básico. Alors, le deuxième grand travail de cette grande illusion républicaine, c'est la réforme éducative.
Alors vous avez là quelques chiffres qui sont assez parlants. 32% de la population est analphabète, 1,2 million d'enfants ne sont pas scolarisés et il manque environ 27 000 écoles. Alors on vous dit dans ce diaporama que de 1930 de 1909 à 1931, la monarchie n'a construit que 11 128 écoles et dans les 10 premiers mois de la République, elle a construit 7 000 et à la fin de 1932, on avait fini 9 600 de plus et prévoyait, était en train de terminer 27 000 écoles de plus. Pourquoi? Parce que l'école ne sert pas qu'à lire, à compter, l'école sert à faire de vous des citoyens. Et des citoyens conscients de la République. Alors, je vais faire un petit peu l'historique, mais le citoyen est né en Grèce. Le citoyen, c'est celui qui prend part à l'éducation de la cité, qui fait de la politique. Mais quand vous faites participer au club sportif, vous faites de la politique. Il s'intéresse à la vie de la cité. Et la République vient en livre latin des res publica, de la raison publique. Donc, il faut que l'école ne soit pas uniquement là pour vous gaver de 1 plus 1, de 2 plus 2, 4, etc. Non, on doit vous faire prendre conscience de vos droits, de vos devoirs, faire de vous des citoyens, donc des hommes adultes, responsables et conscients de leur avenir. Ça, c'est le rôle de l'école. Muy bien. Esa era una tarea impresionante que se proponen en poco tiempo. ¿Por qué se proponen esto? Bien, había habido una institución muy importante en el país que en 1876 se creó cuando la monarquía intentó imponer, el ministro de Instrucción Pública de entonces, el marqués de Orobio, intentó imponer una ley por la cual prácticamente recortaba la libertad de cátedra en la Universidad Española y en los institutos, planteando que debían ser sumisos a la monarquía y también respetar una institución como la Iglesia. Hay entonces una serie de catedráticos en el país que no quieren acatar esta censura a su actuación educativa y crean la llamada institución libre de enseñanza al margen del Estado con el objetivo de poder hacer una enseñanza absolutamente libre, moderna, menos memorística, capaz de crear auténticas personas, mentes críticas, innovadoras, etc. Y muchos de los participantes en toda esta reforma educativa de la Segunda República y muchos de los dirigentes de la Segunda República habían sido, digamos que, formados en la institución libre de enseñanza. Por ejemplo, desde luego, Marcelino Domingo, por supuesto también Francisco Giner de los Ríos, que fue el fundador y el digamos que la mente que llevó a cabo este proyecto, y la institución libre de enseñanza aquí había querido estar totalmente separada del Estado, de tal manera que sus alumnos tenían que presentarse luego a exámenes libres para que les dieran los títulos. Pero el espíritu que recogían era transformar tanto la metodología como el sistema educativo, como ponerse de su parte a los maestros y sobre todo crear la gran red de escuelas que pudiera cubrir hasta los pequeños pueblos. Cuando llega el gobierno provisional y pide un informe, dice ¿cuántas escuelas hay? Hay aproximadamente entre 27.000, 29.000 escuelas en aquellos momentos, pero se necesitaban otras 27.000 para cubrir la red mínima de educación pública que había que diseñar. Y en ese esfuerzo la República pone todo su empeño, pero también en formar a los maestros, en hacerlos partícipes de ese proyecto y en conseguir que se lleve también lo que Bartolomé de Cosío, que era el gran pedagogo de la institución, con Lezuriaga, lo que llamaba él la cultura difusa. Él decía que en las grandes ciudades tenían posibilidad de ir a los museos, recibir películas, la radio, muchas conferencias, etcétera, lo que él llamaba la cultura difusa. Y creó también un gran proyecto que es misiones pedagógicas,
llevar a los pueblos más remotos todo aquello que tenían en las grandes ciudades, conferencias, cine, reproducción de cuadros del Museo del Prado, etcétera, etcétera. Alors, parmi ce travail de la République espagnole, ça a été de créer, en fait, la République va essayer de faire en peu de temps ce qu'on avait réussi à faire en France entre Jules Ferry et Émile Lecomte. C'est-à-dire, on va essayer de faire quelques mois ce qu'on a mis, nous, près de plus de 30 ans à faire, c'est-à-dire à faire en sorte d'avoir des écoles dans tous les villages, des écoles laïques, avec des maîtres libres, avec un système pédagogique qui puisse fonctionner. Donc il fallait changer les mentalités, il fallait changer la pédagogie, il fallait créer les écoles. Et en plus de ça, ils vont être en avance dans cette vision d'une culture diffuse. Aujourd'hui on appellerait ça la culture populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que la culture aille partout. Partout, même dans les endroits les plus reculés. C'est pas parce qu'on habite un trou perdu qu'on n'a pas droit à la culture. Donc les citadins ont droit à la culture parce que c'est dans les villes, mais il faut que la culture se déplace. Les conférences, le cinéma, des expositions, pourquoi pas des reproductions de grands tableaux. Et donc il y a eu un très gros effort de la République pour faire monter le niveau de culture générale de la population, ce qui est l'honneur de tout gouvernement digne de ce nom. Bien, además era la gran preocupación también de la pedagogía de la República el hacer el trabajo como el eje vertebrador de la pedagogía de esta época. También se preocupan de llevar la cultura a los obreros, crean los institutos obreros, hay una labor inmensa en este sentido, de gran preocupación. Era la gran tarea de la República. De hecho, nunca ha habido en la historia del país una etapa en la que se hayan construido más escuelas, se hayan contratado más maestros y se hayan elevado las condiciones de vida y de trabajo de estos profesionales que por eso respaldaron la República. Ya digo que muchas veces se habla de la República Española como la República de los maestros, entre otras cosas. Como tengo poco tiempo, me ciño a esto y en todo caso luego preguntáis. Juste une traduction, c'est la raison pour laquelle la Seconde République a été longtemps appelée la République des maîtres, la República de los maestros. Bien. Segundo gran problema para la República. Decía, uno es conseguir ciudadanos responsables, libres, críticos, extender la escuela a todos los niveles. Ya diré luego, cuando hablemos de la reforma religiosa también, como está ligado a otro tipo de escuelas, lo dejo para allí, es que voy muy rápido, ¿vale? Pero otro de los grandes problemas que he planteado hace un momento era la cantidad de trabajadores agrícolas sin tierra con la aspiración de poder vivir de su trabajo, de poder trabajar unas tierras razonablemente con un territorio razonablemente para poder alimentar a su familia. Se intenta hacer una reforma agraria. Sería un poco largo explicar por qué la propiedad de la tierra estaba en pocas manos y tal, es una herencia de no haber hecho una revolución y una expropiación de la tierra en otros momentos, ¿no? Pero lo que hace la República es intentar crear un instituto para la reforma agraria que catalogase esas tierras pues, que se pueden expropiar con las características que tiene, con las propiedades que tiene esa tierra, propiedades desde el punto de vista fértil, quiero decir, etcétera, y a partir de ahí expropiar indemnizando. Recordemos que es una república reformista que no se está planteando hacer una revolución, expropiar y se acabó la historia, sino que intenta de una manera razonable hacer una transformación por reforma, es decir, catalogación de tierras, aquellas que no están trabajadas, aquellas que han estado arrendadas los últimos 12 años, etcétera, son las primeras en el catálogo para expropiar indemnizando a los propietarios. Alors juste la réforme agraire, elle va se faire non pas on prend et on vole, on prend, mais par contre on indemnise, et suivant des critères, bien ce sont des terres d'origine juridictionnelle ou des terres qui ont été mal cultivées ou sous-exploitées, ou enfin des terres qui ont été abandonnées depuis, qui n'ont pas été utilisées depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas spolié
les propriétaires, cette une publique qui a essayé de faire une réforme agraire juste. Bien, además pretendía establecer una serie de condiciones para los trabajadores de la tierra. Exige que en los municipios la gente que se contrata para hacer las peonadas, el trabajo de la tierra, sean del propio municipio. ¿Por qué? Porque un sistema de los terratenientes era cuando los trabajadores del propio municipio reivindicaban unos salarios justos, etc., irse a otros municipios cercanos y contratar a otros rebajando esas posibilidades. Obliga taxativamente a contratar las peonadas dentro del propio término municipal. También impone un jornal mínimo y también establece 8 horas de máximo como la peonada, la jornada laboral que tienen que hacer durante un día. Y establece también para los conflictos unos jurados mixtos entre los propios trabajadores y los propietarios, siempre con el IRA, el Instituto de la Reforma Agraria, como moderador de esos conflictos. Alors après, pour les ouvriers agricoles, l'obligation d'employer les ouvriers agricoles du village. Parce que si ceux-ci étaient trop revendicatifs, on ne les employait pas, on a cherché ceux du village voisin. Donc là, l'obligation d'embaucher les ouvriers agricoles du village, avec un salaire minimum, avec l'impossibilité de travailler plus de 8 heures par jour. Et en cas de conflit, il y avait ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'un juge de paix, qui était là pour essayer de régler les conflits entre ces ouvriers agricoles et les propriétaires. Bien, el grave conflicto que se crea durante el bienio reformista es las aspiraciones de los campesinos a la tierra, aquella consigna de la tierra para el que la trabaja, y por otra parte la imposibilidad presupuestaria de ir expropiando a un gran ritmo las tierras para dar satisfacción a esas aspiraciones. ¿Qué ocurre? Que dentro del proletariado agrícola español en esta época, los sindicatos revolucionarios, especialmente la CNT, eran mayoritarios y plantean que ya basta de promesas, que lo que hay que hacer es ocupar las tierras y expropiarlas directamente, ocuparlas y empezarlas a trabajar, y se ha acabado la historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay este tipo de ocupaciones y, claro, la República, para defender el orden establecido, tiene que enviar a las fuerzas del orden público, es decir, a la Guardia Civil, a la Guardia de Asalto, a volver a sacar a los campesinos de esa ocupación de tierras. Y se producen conflictos tremendos que entran en contradicción el poder republicano con las aspiraciones de los trabajadores de la tierra. Voy a nombrar solamente Castilblanco, Arnedo o el gran episodio de Casas Viejas. Ahora lo explico un poco. Alors, cette réforme agraire, elle est attendue 30 ans par les ouvriers, et pour eux, la République a passé vite. Et le syndicat majoritaire chez les ouvriers agricoles, c'est la CNT, qui est un syndicat anarchiste, la CNT, c'est ça, c'est anarchiste, et qui considère que la République a passé vite et qui demande aux ouvriers agricoles d'occuper les terres. Si on les occupe, la terre doit appartenir à celui qui la travaille. La République est une république légaliste, donc elle va envoyer les forces de l'ordre pour faire respecter l'ordre. Et là, il va y avoir un conflit très dur entre la République et les ouvriers agricoles pauvres qui vont se retrouver face à face. C'est-à-dire la République disant mais eux ils vont trop vite, ça va tout casser, et les ouvriers disent, en pensant que la République ne va pas assez vite. Et des deux côtés, il va y avoir un sentiment de suspicion, de trahison, et ça va être un des conflits malheureusement majeurs de cette époque. Es prototípico el conflicto de Casas Viejas, que a la larga fue lo que de alguna manera desestabilizó el primer gobierno de la República, al propio Azaña, ¿no? Una localidad de Cádiz, Casas Viejas, que se sucede un episodio de ocupación de tierras con un líder campesino que se llamaba Seis Dedos, liderando el proceso. Interviene la Guardia Civil, acaban refugiándose en una casa, intentan que salgan, no salen, prenden fuego a la vivienda y acaban muertos los principales dirigentes obreros de Casas Viejas. Cuando llega esta noticia a Madrid, llega parcialmente, Azaña no está totalmente
al tanto de la situación, y cuando le preguntan qué ha pasado en Casas Viejas, dice, en Casas Viejas no ha pasado más que lo que tenía que ocurrir, pensando que lo único que ha pasado es que han sacado a los campesinos de la tierra. Es decir, claro, no era una república revolucionaria, era una república reformista, moderada, que intentaba poco a poco ir estableciendo otro sistema de cosas. Es la gran contradicción de la república, si me lo permitís decir así. Alors l'épisode de Casaviera, c'était l'épisode de l'occupation des terres, où là, c'est l'épisode qui a déstabilisé le gouvernement à Sagne. Il va envoyer la Guardia Civile, les ouvriers vont se réfugier dans une maison, et la Guardia Civile va mettre le feu à cette maison, et la plupart des dirigeants de la CNT de la région vont mourir brûlés vifs. Et quand Madrid on posera la question à Sagne, mais qu'est-ce qui s'est passé à Casaviera, il répondra, il s'est passé ce qui devait se passer. N'étant pas au courant de la réalité des choses, il pensait tout bêtement que la Guardia Civile n'avait fait que repousser les ouvriers agricoles. Et cette contradiction sera une contradiction tragique pour la Seconde République espagnole. No tenemos mucho tiempo, me hubiera gustado analizar unas pinceladas de la ley de la reforma agraria y tal, la ley de bases de la reforma agraria, pero veo que es mejor que vayamos un poco a grandes pinceladas. Las otras dos grandes reformas entre otras, que emprende la República son la reforma de dos instituciones básicas y del poder que habían tenido durante todo el siglo XIX y comienzos del XX, que es el ejército y la iglesia. ¿Vale? Voy también rápido. El ejército era un ejército que, si se me permite decir así también, durante todo el siglo XIX estaba acostumbrado a ser árbitro de la vida política, con pronunciamientos en un sentido o en otro. El pronunciamiento, ya sabéis que es elaborar un manifiesto, un regimiento se proclama con el manifiesto que le sigan, que quiere cambiar el régimen, etc., ¿no? Y continuamente ha sido el árbitro en el siglo XIX de los cambios, en un sentido y en el otro. Además, a principios del siglo XX ha intervenido en una guerra colonial, bueno, anteriormente también en América, y a principios del siglo XX también en el norte de África, y es un ejército con una sobredotación de oficiales, poco eficiente, mal armado y con una tendencia a progresar en el escalafón por pequeñas escaramuzas militares más que por formación. Cuando llega al poder la República, Azaña pretende racionalizar el ejército, darle unas dimensiones más acordes con la realidad de España, y intenta eso, modernizar el ejército, ponerlo bajo el dominio del poder civil por fin, haciéndoles prometer fidelidad a la República, recorta el presupuesto de defensa, así como dobla el de educación, por ejemplo, y intenta el retiro voluntario de mandos. Hasta 10.000 se retiraron voluntariamente con el sueldo, suprime esos ascensos irregulares por mérito de guerra, priorizando la formación y reduciendo también el número de divisiones, los grados de capitán general, teniente general, intentando sobre todo darle una dimensión eficaz y sobre todo que sea una institución al servicio del Estado y no al revés. Alors l'armée espagnole, on l'avait vu en cours, était quand même, il y avait beaucoup de généraux, presque plus de généraux que de soldats, et dans la République, elle va essayer de rationaliser cela en limitant le nombre d'officiers, le nombre de divisions, en demandant des officiers de se retirer volontairement, en demandant à l'armée de prêter serment de fidélité au régime, et de promouvoir la progression dans le grade, non plus de façon par copinage, mais par la formation. Bref, c'est plutôt la tentative de mettre en place une armée moderne, et plus qu'une armée comme ça en dehors de la société. Sí, además el ministro, que entonces no se andaban con subterfugios, era el ministro de la guerra, el que había entonces, no de defensa. Entonces era Azaña, precisamente. Y la otra gran reforma tremenda en la España de esa época era intentar también encauzar el papel de la Iglesia. La Iglesia había tenido un papel preponderante y se intenta sobre todo recortar el enorme poder de la Iglesia en todos los aspectos de la vida pública. Separar la Iglesia del Estado,
conseguir por fin un Estado laico, donde cada español fuera lo que le diese la gana, pero el Estado era absolutamente neutral, no tenía religión oficial y tampoco sus instituciones tendrían por qué tener símbolos religiosos, etc. Se plantea además intervenir en la educación y el papel de la Iglesia en la educación. Sobre todo desde el punto de vista que la Iglesia había intentado siempre formar a las élites dominantes en sus colegios privados. Y además la Iglesia no se había planteado extender sus redes hacia los pequeños pueblos. Si os suena, actualmente ocurre algo parecido. Ni la concertada ni la privada se le ocurre poner escuelas donde hay pocos alumnos porque no es rentable. ¿Quién tiene que cubrir eso? El Estado, evidentemente. Y entonces el Estado lo que intenta es conseguir que de alguna manera retirar la subvención al clero, que el clero que trabaje o que lo paguen los que son de esa religión, primera cuestión, no lo tiene por qué pagar el Estado. Y luego con los jesuitas es una cosa que es difícil de explicar, pero resulta que los jesuitas tienen un prepósito general, es una especie de institución de tipo militar, al cual deben absoluta obediencia. Y el gobierno dice, no, mira, o acatas la autoridad civil elegida por todos y tal, o tendrás que irte de España. Como no existe ese acatamiento, digamos, del principio de soberanía nacional, de asumir las leyes que van haciendo los españoles, etc., los jesuitas tienen que marchar del país. Y aprueba nada menos que el divorcio y el matrimonio civil. Es una manera también de poner a la Iglesia en su lugar. Las relaciones entre las personas por contrato las regula el Estado, que es el que aquí tiene que instituir una sociedad civil, una sociedad racional, una sociedad donde si te equivocas puedes volverte atrás y arreglar esa equivocación. Y además se prohíbe a la Iglesia que se dedique a la enseñanza por esa ideologización que planteaba la República, que había hecho esa formación de las élites dominantes, y además exige que todo aquel que esté dando clases tenga la formación adecuada, la titulación adecuada, etc., no por ser cura o por ser fraile o por lo que fuere. Y además plantea una cosa que todavía no se ha conseguido, que es que, si se me permite, que es que la religión se ocupe, se dé, se explique en el sitio que se debe dar, es decir, en las iglesias y no dentro de las instituciones educativas. Bueno, con esto, un momento más. Très vite fait, l'Espagne choisit la voie laïque comme la France, pas de religion officielle. Donc plusieurs choses, donc pas de subvention au clergé, l'expulsion des jésuites et soldats du Christ, dont les jésuites c'était une espèce d'armée chrétienne, un ordre religieux, approbation du divorce et du mariage civil, alors qu'avant ne comptait que le mariage religieux, l'interdiction à l'Église de s'occuper de l'enseignement, et les religions ne sont plus enseignées de façon obligatoire à l'école. C'est-à-dire que c'est la mise en place d'une école laïque et démocratique. Bien, con esto he tenido que ir muy rápido, pero he dado unas breves pinceladas de lo que es la reforma, luego me preguntáis si queréis y tal, pero quería terminar diciendo que yo siempre intento con el alumnado que haya, además de la aproximación racional a los logros de la República, también una especie de aproximación de sentimientos, ¿no? Y explicar por qué algunos la creemos tanto. Muy bien. Antes de bajar a la sala tenemos ahí una especie de merienda preparado. Ahora a la salida, los alumnos franceses, no sé si me están entendiendo, recogéis unas bolsas que os hemos dejado ahí para vosotros, un pequeño obsequio del instituto para que veáis a recoger. Vamos un poco. Bueno, pues ahora hacemos el intercambio.
Thank you.